yo soy suscriptora, yo soy fan, escucho los programas cuando puedo, en desorden, yo digo este mismo, el que encuentre, y soy fan de vosotros y me parece que hacéis una labor encomiable con este drama, que se aprende muchísimo, muchísimo más. Pone en contacto pues lo que se está haciendo, que si no fuera por vosotros pues no nos enteraríamos. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Es una sabia decisión. La que habéis escuchado es Desiree Ortega, co-guionista y coproductora del documental La balada perdida. El documental La balada perdida narra la historia de la compañía teatral independiente Carrusel de Cádiz, que surgió allá por los años 70 en España durante la dictadura, el final de la dictadura. Este grupo fue un grupo pionero y emblemático, destacando por su espíritu transgresor y creativo en una época de gran transformación social. El documental combina testimonios de sus integrantes y personajes vinculados a él o que de alguna forma le han influido la historia de esta compañía de teatro. Muestra este documental una fotografía de aquella época llena de libertad, arrojo y creatividad. La balada perdida se estrenó como inauguración de la 54 edición del Festival de Cine de Alcances y en 2025 recibió el premio Lorca en la modalidad de estudios sobre el teatro andaluz en cualquier formato. Forma parte del catálogo de la plataforma Filming sin exclusividad de derecho, por lo que puede proyectarse de forma pública en cualquier espacio. Supongo que solo te tienes que poner en contacto con ellos y adelante. Pero antes, la cabecera. Drama o qué, la nueva era. Comedia, escenas y miserias. Muchas miserias. Aquí tenéis la charla, bien limpita y con los mejores momentos. Una charla con Desiree Ortega, co-guionista y coproductora del documental, que os aconsejo encarecidamente que lo veáis. Y si no, que escuchéis la charla. Adelante. Primero, enhorabuena por el documental. Hoy muchísimas gracias. Me lo he vuelto a ver, me lo volví a ver ayer o antes de ayer. Lo vi en su momento cuando está, porque está en abierto, ¿no? Está en Filming dentro del catálogo. En Filming. Y tú comenzaste como, documentalista, co-guionista y terminaste como coproductora o ya lo tenías claro desde el principio. Todo al mismo tiempo, digamos que todo al mismo tiempo. Aquí la idea era, en principio, hacer un homenaje a Carrusel y al final acabamos haciendo un documental. Pero al principio, sobre todo nuestra intención era hacer un homenaje a Carrusel y que la historia de Carrusel no se perdiera. Sobre todo viene porque Fernando y yo conocíamos a Jesús Morillo, y a Miguel Ángel Burle también. Yo, de hecho, empecé a hacer teatro con ellos. El primer curso que yo hice de teatro lo hice con la gente de Carrusel, años antes, cuando yo estaba en primero o segundo de carrera. Un taller muy bonito basado en El sueño de una noche de verano. O sea que yo conocía la trayectoria de ellos y entonces veíamos que la historia de Carrusel, que había sido importante, se estaba perdiendo. Y digamos el detonante de eso fue que Fernando Bonat, que es el otro coproductor, junto conmigo, habíamos coincidido con Jesús Morillo en un curso de la Escuela de Cine que lo impartía Miguel Reyán. Y resulta que en el transcurso de ese curso fallece Jesús Morillo, que ya tenía una enfermedad y digamos la enfermedad se complica y fallece. Entonces nos damos cuenta que o nos ponemos ya con esto o se nos iba la memoria de Carrusel. Y de hecho a mí me piden en Diario de Cádiz que hiciera una semblanza sobre Jesús Morillo, sale publicado, lo ven en Canal Sur Radio y me llaman para que hable un poco de Jesús Morillo, de Carrusel y demás. Y entonces yo en ese momento en la radio me da como un siroco y digo, yo me comprometo a que voy a contar la historia de Teatro Carrusel, de Teatro Independiente en Cádiz, que de hecho esa entrevista la reproducimos en el documental. Esa entrevista que sale al principio del documental es una recreación real.
de esa entrevista donde, ya te digo, me da como un siroco y digo, yo me comprometo, así como delante de Cádiz, ¿no? Yo me comprometo a que voy a contar la historia del teatro independiente en En Cádiz. el documental uno parece que forma parte del equipo de investigación, el equipo de documentación y va descubriendo. Exactamente, porque cuando nos planteamos cuál va a ser el hilo narrativo, cómo lo vamos a Ujú, contar, y entonces decidimos que fuera la historia de una búsqueda. ujú, Y entonces decidimos que el hilo argumental fuera una especie de falso making of. Y esa es la estructura que tiene el ujú, documental. Es un grupo de gente que está investigando sobre la historia de Carrusel y está reconstruyendo esa historia. ujú. Eso nos pareció que era un hilo narrativo que nos parecía bonito y además a mí, por ejemplo, me gusta mucho la forma que tiene de hacer el cine Carlos Saura, ¿no? Sí. Que está un poco entre lo documental y la ficción, Ujú, está un poco entre el límite de la realidad y la ficción. Es como si se mirara el documental hacia adentro. A mí ese tipo de estructura ujú. me gusta mucho, entonces me pareció que podía ser una estructura bonita para el documental. Se lo propusimos a Lolo Ruiz y dijo, venga, para adelante, me parece que es una buena idea para estructurarlo. ¿Qué piensa que tiene de único, de especial Teatro Carrusel dentro de la amalgama de compañías de teatro independiente que surgieron en los años 70 en España, ¿no? Lo que les hace único era su estética. Ujú, Eso, para empezar, esa estética que tenían tan particular que mezclaba por un lado el music hall, el carnaval también un ujú, poco y Lindsay Kemp. Ellos, ujú, cuando conocen ellos eran autodidactas y ellos conocen a Lindsay Kemp, primero tuvieron una gran influencia de Víctor García en los primeros montajes. ujú, Y ya una vez que conocen a Lindsay Kemp, ahí descubren todo un mundo. Entonces, esa, esa estética del Lindsay Kemp, digamos, llevado al andaluz, eso ujú. fue una característica. Y luego, que eran muy desvergonzados. Ellos aparecían desnudos en escena y tenían eso era parte de su estética, ¿no? El tema de la Sí. desnudez, de la desvergüenza, eso era algo que los caracterizaba y mucho. Ellos cuentan que lo llamaban de todo, guarro, maricones, vete a tu casa, guarro, cuando actuaban por ahí. Eso también fue Ajá. una estética, un elemento que era muy característico de Carrusel. De- Y luego que ellos hacían mucho en teatro de pantomima, en sí. donde el texto a veces quedaba en algunas obras, el texto era mínimo y lo que más importaba era lo visual y lo estético. Entonces eso fue una marca carruseliana. Ujú, Y luego también la manera que ellos tenían de crear esa estética, esos vestuarios que lo hacían todos ellos, sí. era absolutamente reciclaje. Vamos, el principal elemento que ellos empleaban para hacer sus vestuarios era el espumillón de Navidad. Y además, eso yo fui testigo porque mis padres tenían una librería de papelería en la calle Sacramento, justo al lado donde Carrusel tenía el local de ensayo. Y entonces yo recuerdo de pequeña de ver a mi padre sacando cajas de espumillón, pero no una cajita, es que ellos venían con una lista donde tenían apuntado 6 cajas de rojo, 6 cajas de verde, 7 de dorado, 10 de plateado, y eso en el mes de agosto. Entonces ese es el primer recuerdo que yo tengo de Carrusel, unos chicos muy modernos comprando espumillón de Navidad y mi padre bajando las cajas, las tenía ya guardadas porque era el mes de agosto. Así que, y todo lo que se puede ver en los espectáculos y se explica en el documental Ujú, era todo reciclaje. Además, tenían unas ideas increíbles porque en esa época es que no había maquillaje ujú, y menos, en Cádiz menos. En Cádiz no te podías comprar ni unas mallas de ballet en los años 70, te tenías que ir a Sevilla. claro. Entonces había una escasez de materiales y entonces empezaba a llegar el maquillaje. En carnaval, por ejemplo, la gente se pintaba con carbón o se pintaba con las barras del labio 2 coloretes, que eso todavía en el carnaval se sigue haciendo, lo de los 2 coloretes como homenaje a esa época en que no había casi materiales. Pues ellos con los materiales que había hacían unas cosas grandiosas, a lo mejor la corona de Creonte era una papelera puesta del revés pintada de dorado, todo lo hacían así. Eso también fue para el maquillaje blanco, eso era
una cosa para la pared que se llama Blanco España, Sí. mezclado con colonia. Que yo no sé cómo no cogieron una alergia o algo peor con las cosas que se ponían, y era lo que había. Entonces, Porque eran jóvenes. esa también fue una característica de... Eran jóvenes. ¿Sí? Cuando eres joven puedes hacer lo que quieras, que no te pasa nada. Así que eso es lo característico de Carrusel, esa inventiva, esa estética increíble. Primero, digamos, siguiendo la estela de Víctor García y luego la de Lindsay Kemp. Con Lindsay Kemp sí llegaron a establecer contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos descubren a Lindsay Kemp en Sevilla en un espectáculo, y resulta que Lindsay Kemp hacía como un entrenamiento con los actores que podía asistir otras personas externas. Entonces ellos se quedan durante un tiempo con Lindsay Kemp, aprendiendo de Lindsay Kemp. O sea que sí hubo un contacto directo con él, no solamente que vieran sus espectáculos, fotografías, sino un contacto efectivamente directo. ¿Sientes que Carrusel son profetas en su tierra, que el teatro gaditano le influye ese recorrido de Carrusel o está un poco olvidado? Por un lado, nosotros pensamos que estaba olvidado, pero luego, a la hora de poner en marcha el documental, nos dimos cuenta que había mucha memoria, Sí. incluso una memoria inconsciente de Carrusel, porque después de ver el documental hay gente que nos ha dicho, es que esto lo vi yo de joven, es que esto yo lo había visto y no recordaba que era Carrusel, es que a mí esto me había impactado. E incluso en la gente de Teatro de Cádiz es un referente para casi todo el mundo, como contamos en una parte del documental, que incluso ha influido en la gente que nunca lo llegó a ver. Pero es que luego nos hemos encontrado con mucha gente, incluso generaciones más allá de la mía, que siguen teniendo ese recuerdo, como así contamos el documental. Sí. O sea que la estela de Carrusel ha sido más larga de la que te podías comenzar en un principio. De alguna manera sí fueron profetas en su tierra, pero al mismo tiempo, digamos que Carrusel muere de éxito porque cada vez se les exigía más. O sea, cuando la gente veía esos espectáculos extraordinarios, veía un espectáculo y decía, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Y entonces, de alguna manera, sí, fueron profetas en su tierra, pero luego mueren de éxito en su tierra también, ¿no? ¿Por qué tendría que ver La balada perdida los que aún no la han visto? Porque es muy bonita. Bueno, porque es una historia muy emocionante, es una historia muy entretenida. Y le llega incluso, no solamente es para la gente de teatro, hay gente que no tiene nada que ver con el teatro y que se ha emocionado con nuestro documental y que ha pasado un rato divertido, porque hay muchas anécdotas, se pasa mucho de lo grotesco a lo sublime, pero eso es muy gaditano también. Se está hablando de algo muy especial y tal, y de pronto viene una cosa que te rompe y te choca, ¿no? Entonces es un documental que te cuenta no solamente la historia de Carrusel, sino también lo que fue el teatro independiente. Y es un fenómeno que tenemos que conocer, que forma parte de nuestra historia, y que además hay que ser consciente de que Andalucía y Cádiz pues tuvo un peso ahí dentro de lo que fue este movimiento que fue a nivel nacional. Yo creo que lo he justificado bien, ¿no? Perfectamente. Y ahora, el que la vea, que por favor nos ponga a nosotros una nota y una valoración. Tiene muy buena nota en Filming. Sí, sí. Sí, está casi en el 9. Casi en el 9. Que eso es complicadísimo. Yo creo que es obra de obligado visionado si te dedicas al teatro en Andalucía. Eso... A partir de ahí, mínimo. Sí, mínimo, sí, si te dedicas al teatro tienes que verlo, efectivamente. Sí, obligado en las escuelas de arte dramático, creo que es un material maravilloso para que refleja una época, ¿no? Sí. Del teatro en España. Efectivamente, porque no es solamente... Hay gente que cuando intentamos distribuir el documental, que siempre la distribución es siempre lo más difícil para cualquier producto, no solamente teatro. ¿Que también lo distribuís vosotros? Nosotros estamos haciendo la distribución también, nosotros lo hacemos todo. Como si fuerais Teatro Carrusel. Como si fuéramos Teatro Carrusel, exactamente. Claro. Es que también las maneras de hacerlo ha sido muy al estilo del teatro independiente. Y pidiendo muchos favores, siendo muy pesado y buscando. Y entonces, a la hora de distribuir, nos hemos encontrado que como es algo de Cádiz, la gente piensa que es muy local.
Digo, vamos a ver, local es todo, porque todo sucede en una localidad. Por ejemplo, en la película El 47 es una cosa que sucede en una barriada de Barcelona. Pero Sí. luego te cuento una historia que le puede venir bien a cualquiera. Entonces, pero como es de Cádiz, como inmediatamente te ponen el sello de que es algo muy local. Y no, es una historia que te vincula con un fenómeno artístico que sucede en una determinada época en nuestro país y además te conecta con lo que es la pasión de hacer teatro, porque ahí hay mucha pasión, incluso, aunque no todo fue un camino de rosa, porque en los casi 10 años que estuvo funcionando Carrusel, pues hubo muchas cosas, no solamente es el éxito y tal, hubo mucho esfuerzo, hubo discusiones, pero hay sobre todo una gran pasión y a pesar de que hubo situaciones conflictivas, luego todo el mundo que ha pasado por Carrusel pues conserva un recuerdo muy especial. Entonces todo eso conecta con lo que son las vivencias que puede tener cualquier ser humano. Te digo que la película la ha visto gente que no tiene relación con el teatro y se han emocionado como si se dedicaran a este arte. O sea que es una película que llega a todo el mundo. Yo creo que lo he justificado bien, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Y Ahora, el que la vea, que por favor nos ponga a nosotros una nota y una valoración. tiene muy buena nota en Filming. Sí, 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 está en el en casi en el 9 está. casi en el Que 9. eso es complicadísimo, complicadísimo. Yo creo que es obra de obligado visionado si te dedicas al teatro en Sí, Andalucía. Eso, a partir de ahí, mínimo, mínimo. sí, O mínimo, sea, sí, sí, si te dedicas al teatro tienes que sí, verlo, efectivamente. obligado en las escuelas de arte dramático. Creo que es un material maravilloso para que refleja una época, ¿no? Sí, Del teatro en España. efectivamente, porque no es solamente, hay gente que cuando intentamos distribuir el documental, que siempre la distribución es siempre lo más difícil para cualquier producto, no solamente teatro. Que también lo distribuís vosotros. Nosotros estamos haciendo la distribución también, nosotros lo hacemos todo. Como si fuerais Teatro Carrusel, vosotros Como si fuéramos también teatro lleváis. carrusel, Claro. exactamente. Es que también las maneras de hacerlo ha sido muy al estilo del teatro independiente y pidiendo muchos favores, siendo muy pesado y buscando. Y entonces a la hora de distribuir nos hemos encontrado que como es algo de Cádiz, Ujú. la gente piensa que es muy local. Ya, no lo Digo, es. vamos a ver, local es todo, porque todo sucede en una localidad. Por ejemplo, Claro. en la película El 47 Ujú. es una cosa que sucede en una barriada de Barcelona. Sí, sí. Pero luego te cuento una historia que le puede venir bien a cualquiera. Entonces, pero como es de Cádiz, Ujú. como inmediatamente te ponen el sello de que es algo muy local. Ujú. Y no, es una historia que te vincula con un fenómeno artístico que sucede en una determinada época en nuestro país y además te conecta con lo que es la pasión de hacer teatro, porque ahí hay mucha pasión, incluso, aunque no todo fue un camino de rosa, porque Ujú. en los casi 10 años que estuvo funcionando Carrusel, pues hubo muchas cosas, no Ujú. solamente es el éxito y tal, hubo mucho esfuerzo, hubo discusiones, pero hay sobre todo una gran pasión y a pesar de que hubo situaciones conflictivas, luego todo el mundo que ha pasado por Carrusel pues conserva un recuerdo muy especial. Entonces todo eso conecta con lo que son las vivencias que puede tener cualquier ser humano. Te digo que la película la ha visto gente que no tiene relación con el teatro y se han emocionado como si se dedicaran a este arte. O sea que es una película que Ujú. llega a todo el mundo. Los testimonios están cargados de De emoción, mucha todos. emoción, sí, Ujú. sí. Incluso yo misma, que me encargaba de hacer las preguntas y tal, yo misma llegué a emocionarme con algunas personas que no esperaba que me expresaran esa emotividad hablando de Carrusel. También nos hemos reído muchísimo, ¿eh? Ha habido momentos, mamá, ha habido momentos que yo pensaba, digo, vamos a tener que parar porque es que no puedo, no puedo. Para algunas personas era para cogerla y decir, mira, te contrato y alquilo un teatro para ti, súbete y cuenta lo que tú quieras, porque hay gente muy, muy genial dando testimonio. Pues enhorabuena de verdad porque levantar un documental y de la manera como nos has explicado que lo habéis levantado es absolutamente heroico. Sí. Y, y que es Y una bueno, peli muy, muy, muy recomendable.
Y bueno, hemos tenido el reconocimiento de la Academia de Arte Escénica Andalucía con ese premio Lorca que hemos tenido, o sea que estamos muy contentos porque hemos tenido ese reconocimiento. Y está muy bien que la Academia, digamos, reconozca lo que es el trabajo de investigación de nuestro teatro, porque es muy necesario. Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Entre otras. Pues muchísimas gracias, Desiree. Pues muchas gracias a ti por abrirnos la puerta de Drama o qué. Esta obra ha sido puesta en escena por el Teatro Carrusel de Cádiz. Es necesario que los gaditanos sepan el enorme legado que nos deja Jesús Morillo. Yo desde luego me comprometo oficialmente a contar la historia del teatro independiente en Cádiz. Éramos muy inconscientes. Hacíamos lo que nos daba la gana y porque nos daba la gana. Si luego nos verían que nos daban tralla, pues nos daban tralla. La música del documental, la banda sonora, está compuesta por Juan Marchena, que tiene en su haber unos cuantos documentales, cortometrajes. Os voy a poner un detallito que me ha gustado de un cortometraje. Ahí sí, para cerrar, esa musiquita de cierre, compuesta por Juan Marchena. ¿Drama o qué? El podcast que quería ser un magazín de tarde.